Bienvenido a una videoclase más. En este caso vamos a definir lo que es una estructura cola. ¿Pero qué es una cola? Es un concepto común que usamos diariamente. Cuando vamos a un cajero, cuando vamos a comprar entradas al cine, cuando llegamos al banco, siempre hacemos cola. Y siempre que vamos llegando a esa cola, nos posicionamos al final de la cola. Pero ¿cómo funciona una cola? Tiene dos elementos principales: el inicio y el final. El que llega se ubica al final de la cola y el que sale de la cola siempre va a ser el elemento que está al inicio de la cola. Por lo cual, la cola posee una política llamada FIFO: primero en entrar, primero en salir. Siempre que nosotros queremos agregar un elemento a la cola, se posiciona al final de la cola. Siempre que queremos eliminar un elemento de la cola, lo hacemos al inicio de la cola. Pero ¿cuáles son algunas características de una estructura de dato cola? Primero, es dinámica, es decir, en tiempo de ejecución, la cola puede ir incrementando su tamaño. Es una estructura lineal. Especificamos una cola tal como hemos especificado las estructuras anteriormente. Es ordenada. Cada elemento que entra a la cola se ordena de acuerdo al orden de ingreso y posee la política FIFO: primero en entrar, primero en salir. Veamos un ejemplo de cómo funciona una cola. Cuando mandamos nosotros a imprimir documentos a una impresora, mandamos el primer documento. Si mandamos un segundo documento, se va anexando a la cola de impresión. El primer documento que se imprime es el primer documento que enviamos. El segundo documento que se imprime es el segundo documento que hemos enviado. Y así sucesivamente. Cada documento enviado desde la PC a la impresora se va acumulando en una cola de impresión. Y de acuerdo al orden de llegada a la cola de impresión, así es el documento que se imprime primero. Las operaciones que podemos realizar en una estructura cola son: insertar. Nosotros podemos insertar elementos a la cola. Podemos eliminar elementos a la cola. Y podemos verificar si la cola está vacía o no. Cuando insertamos elemento a la cola, lo hacemos en el lado superior de la cola, es decir, en el último elemento. Cuando eliminamos elemento de una estructura de dato cola, lo hacemos en la primera posición de la cola, es decir, el frente de la cola. Y podemos también, como les mencioné, verificar si esa cola está vacía o no, para evitar el subdesbordamiento. Al momento de realizar estas tres operaciones básicas, hay que tener en cuenta que al momento de insertar elementos a la cola, lo podemos hacer sin limitante. Pero al momento de eliminar elementos de la cola, tenemos que tener en cuenta que si la cola está vacía, podemos caer en subdesbordamiento. Es decir, nos dará un error al momento de querer eliminar un elemento cuando la cola esté vacía. Este concepto ya lo vimos en estructuras anteriores, como las pilas. Ahora veamos cómo implementar una cola como memoria estática y como memoria dinámica. Cuando nosotros implementamos una estructura cola en memoria dinámica, lo hacemos de dos formas: con arreglos lineales o con arreglos circulares. Cuando nosotros implementamos una estructura cola con memoria dinámica, esto nos ayuda a que podemos incrementar en tiempo de ejecución el tamaño de la cola. Y nosotros tenemos que verificar si es conveniente utilizar estructuras para cola de una forma dinámica o de una forma estática.
Veamos un ejemplo. Podemos ver aquí una cola que tiene 0, 1, 2, 3, n-1 elemento. Si nosotros queremos declarar dicho elemento ya en un código, lo podemos hacer por medio de una estructura llamada cola, que siempre va a tener los elementos y va a tener una variable que va a ser la frontal y va a ser la que está de último. Es decir, tenemos que declarar tres variables. La variable que va a contener los elementos de nuestra cola, la variable que va a estar al inicio de nuestra cola y la variable que va a estar al final de nuestra cola. Como nos dice el concepto, la variable from indica la posición donde inicia la cola, cada vez que se elimina un elemento del frente. Y la variable rear indica la posición final de la cola y tiene un valor de cambio de +1. Insertarse un nuevo elemento a la estructura. Entonces hay que tener en cuenta que al momento de insertar, esa variable va a tomar la posición de +1. Normalmente, cuando trabajamos con cola, lo hacemos con dos tipos, con las colas lineales y con las colas circulares. En ambas, al insertar un elemento, lo hacemos detrás de la cola. Y cuando eliminamos un elemento, lo hacemos adelante de la cola. Como cola lineal, vamos a entender que es un tipo de almacenamiento creado por el usuario que trabaja bajo la técnica FIFO, primero en entrar, primero en salir. Y como cola circular, es una estructura que nos permite volver al comienzo del arreglo, cuando se llega al final, ya sea el índice de entrada o el índice de salida. Es decir, cuando llenamos nuestra cola circular, podemos avanzar hacia adelante o hacia atrás, de acuerdo a la necesidad que se tenga. Veamos un ejemplo cómo se representa. Tenemos una cola lineal, donde tiene su frente y tiene su último elemento. Igual, tenemos una cola circular que tiene su frente y tiene su último elemento. Prácticamente las dos funcionan de una manera similar. Lo que puede cambiar tal vez es la sintaxis. Veamos ahora alguna diferencia entre una cola lineal y una cola circular. Cuando nosotros inicializamos una cola lineal, el valor de la cola final tiene que ser igual a -1 y el valor de la cola inicial tiene que ser igual a 0. También otro elemento importante es cómo sacar la cantidad de elementos que contiene la cola. En la cola lineal lo podemos hacer con la siguiente fórmula: cola final menos cola inicial +1. Con esa fórmula nosotros podemos saber cuántos elementos contiene la cola. Otro elemento importante es el uso ineficiente de memoria, ya que si nosotros queremos acceder de un elemento a otro, utilizamos muchos recursos. Veamos ahora los elementos de la cola circular. En la inicialización de una cola circular, el elemento inicial tiene que ser igual al elemento final y este tiene que ser igual al número de elementos -1. Debido a que el elemento inicial es igual al elemento final, nosotros podemos sacar si la cola está vacía o no. El otro elemento importante es el uso de memoria. En las colas circulares, nosotros podemos usar la memoria eficientemente, ya que podemos acceder desde el último elemento al primer elemento de la cola sin ningún problema. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver cómo se implementa una estructura tipo cola con memoria dinámica y con memoria estática. Veamos primero con memoria estática. Como podemos ver, hemos creado una estructura cola que tiene dos variables, una inicial y una final,
y tiene el tamaño de esa cola. Cuando nosotros implementamos una estructura de tipo cola con memoria estática, tenemos que igualar nuestra variable inicial y nuestra variable final al máximo de elementos menos 1. Veamos ahora la función insertar de una estructura de datos tipo cola con memoria estática. Aquí tenemos en pantalla nuestra función insertar, donde le enviamos nuestra variable y nuestro puntero para que nosotros podamos hacer uso de dichos elementos. Primero comprobamos si existe espacio para insertar el nuevo elemento de la cola. Verificamos nuestra variable final, que sea igual al número de elementos menos 1, y si es así, igualamos dicha variable en 0. De lo contrario, hacemos que nuestra variable final aumente un elemento. Luego comprobamos si hay desbordamiento o no, con la siguiente función, que es el if, donde igualamos que nuestra variable final sea igual a nuestra variable inicial. Si es así, hay desbordamiento en la cola. Luego nosotros dicha variable, dicho elemento que hemos localizado en la cola, lo recuperamos en nuestra variable x. Veamos ahora nuestra función eliminar con una estructura de tipo cola con memoria estática. Tenemos nuestra función, el cual recibe como parámetro un puntero de tipo cola. Como primera opción, tenemos que verificar si nuestra cola está vacía o no. Si no está vacía, continuamos con nuestra ejecución del programa y verificamos que la variable inicial sea igual al número de elemento menos 1. Si es así, esa variable inicial la inicializamos a 0. Si no, esa variable inicial le vamos a aumentar un elemento. Retornamos el elemento que hemos eliminado de nuestra función. Veamos ahora cómo se implementa una estructura de datos de tipo cola con memoria dinámica. Como podemos ver, tenemos una figura que representa la cola con memoria dinámica. Necesitamos dos punteros, un puntero inicial y un puntero final. Tenemos un ejemplo con código cómo se implementa una estructura dinámica. Tenemos un tipo de dato char, tenemos un puntero que va a apuntar siempre al siguiente elemento de tipo cola. Hay que recordar que para complementar la implementación de cola se necesita también tener dos apuntadores, uno hacia el frente de la cola y uno hacia el final de la misma. Estos punteros los tenemos que igualar a null, como podemos verlo en el ejemplo. Aquí tenemos el primer puntero de tipo null y tenemos el último puntero de tipo null. Veamos un ejemplo. Creamos primero nuestra estructura de datos llamada nodo, declaramos nuestro dato, declaramos nuestro puntero siguiente y creamos otro tipo de dato nodo de tipo nodo. Creamos un puntero cola de tipo nodo. Inicializamos nuestros punteros a null respectivamente, tanto el puntero inicial como el puntero final, que van a ser nuestros parámetros que vamos a utilizar en las diferentes funciones. Veamos la función insertar. ¿Cómo insertar un elemento a nuestra cola? Creamos un nuevo dato llamado nuevo de tipo cola. Inicializamos ese dato con reservar memoria
con la reserva memoria, que lo estamos haciendo con malloc, en la cual va a reservar memoria para nuestro nodo. Verificamos si hay espacio y si está vacío, insertamos el elemento al final de nuestra cola. Si no está vacío, hacemos nuestro elemento al siguiente nodo y lo igualamos al nuevo elemento. Si no está vacía nuestra cola, verificamos si hay memoria o no para seguir operando. De lo contrario, vamos a tener un error que nos va a mandar nuestro programa. Hay que tener en cuenta que cuando implementamos nuestra estructura de datos cola, pueden surgir otros elementos. Recuerde que va a depender del requerimiento del usuario. Va a depender las funciones que hace el negocio donde va a implementar dicha cola. Por ejemplo, si nosotros creamos una cola, puede surgir que hay necesidad de eliminar un elemento de esa cola. Hay necesidad de pasar todos los elementos hacia otra cola. Como podemos ver, unos ejemplos. Podemos dividir la cola. Podemos trasladar un elemento a una estación de servicio específico. Es decir, nosotros podemos de una cola pasar la mitad de elementos a otra cola. Podemos deshabilitar el servidor. Es decir, nosotros podemos cerrar la caja o elemento donde la cola hace interacción y nos quedaríamos sin servicio. Podemos contabilizar el número de clientes atendidos, es decir, nosotros en un periodo de tiempo podemos saber cuántos clientes han sido atendidos mediante un periodo de tiempo. Podemos calcular el tiempo promedio de permanencia en cola, es decir, podemos calcular qué tanto tiempo se tardó un elemento en la cola para su atención. Podemos contar la cantidad de clientes en un determinado tipo. Podemos nosotros sacar diferentes elementos de acuerdo a ciertas características. Y así pueden salir otras funciones u operaciones dentro de las colas. Es decir, no solo vamos a usar las operaciones básicas como insertar, como eliminar o verificar si la cola está vacía. También existen diferentes tipos de cola. Tenemos las colas de prioridad, donde su principal característica es la ordenación. Esa ordenación puede estar ascendentemente o descendentemente. Si está ascendentemente, es una colección de elementos en las que se puede insertar elementos de manera arbitraria y de las que se pueden eliminar solo el elemento menor. Si es una cola descendente, prácticamente es similar a la anterior, pero solo permite la eliminación del elemento mayor. E igual podemos efectuar las diferentes operaciones, insertar un elemento y eliminar un elemento. En este caso sería el elemento mayor. Otro tipo de datos son las bicolas. Los nodos se pueden añadir y quitar por ambos extremos. Es decir, nosotros podemos quitar elementos de la cola, ya sea al inicio de la cola o al final de la cola. Y entre estos tenemos las bicolas de entrada restringida. La inserción solo se hace por el final, aunque podemos eliminar al principio o al final. Y tenemos la bicola de salida restringida, donde la eliminación solo se hace por el final, pero se puede insertar al principio y al final de la cola. Hay que tener en cuenta estos tipos de datos, ya que nos pueden ayudar a hacer un mejor sistema. Algunas aplicaciones donde nosotros podemos implementar las estructuras de datos cola son las siguientes. En una simulación de colas en espera de una institución bancaria. Prácticamente se da a menudo, a diario. Usted vive haciendo cola en un banco. Podemos simular una cola de espera en un establecimiento de comida rápida. También sucede. Usted lo vive a diario cuando sale a almorzar. Cuando va a comprar su comida, siempre hace cola para que le puedan servir. Y también, en general, en operaciones en redes de computadoras, donde depende
de cómo nos conteste el servidor o qué es lo que mandamos a imprimir cierto elemento. Nosotros podemos utilizar el computador y cada dato que hacemos se va almacenando en una lista. Prácticamente se almacena como en una cola. La primera operación que nosotros decíamos es la primera que ejecuta el procesador. Y también otro ejemplo sería clientes solicitando ser atendidos por una telefonista. Esos son algunos ejemplos donde nosotros podemos ver lo que es la estructura de tipo cola. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver lo que es la teoría de colas. La teoría de cola es una formulación matemática. Son métodos matemáticos en la cual nos ayuda a realizar un sistema de cola para la interacción de los elementos de la cola, es decir, interactuar en las líneas de espera de la cola. En la teoría de cola se trata de determinar qué capacidad o tasa de servicio proporciona el balance correcto. Recuerde que cuando llegamos a una cola, posiblemente lleguemos en una hora específica. Otra persona u otro elemento puede llegar en otra hora específica. Y esa es la afinidad que tenemos que llegar. Cómo calcular el promedio de interacción entre tiempos de llegada. En eso se basa la teoría de cola, en aplicar fórmulas matemáticas o estadísticas para determinar promedios de tiempo de llegada y promedios de tiempo de servicio. En la teoría de cola no es una técnica, sino que es una herramienta que utiliza fórmulas matemáticas, que utiliza fórmulas estadísticas, fórmulas de probabilidad, para determinar las interacciones que suceden en el transcurso que un elemento pasa en la cola. Hay que tener en cuenta que mientras estamos en la cola pueden suceder eventos, sucesos que están fuera de alcance de cualquier sistema. En esos eventos es donde nosotros aplicamos los métodos matemáticos. La teoría de cola nos brinda información del comportamiento en las líneas de espera. Es decir, un cliente llega a una cola esperando un buen servicio. Posiblemente el servicio no esté disponible cuando el cliente llegue. Posiblemente durante el ingreso a la cola, el cliente ve que la atención no es la adecuada. Ahí es donde suceden los problemas. El cliente puede aburrirse e irse de la cola. El cliente ve una cola larga y puede retirarse, no ingresar a la cola. Ahí es donde entra la teoría de la cola. Ver el comportamiento en las líneas de espera de la cola antes de recibir el servicio. Veamos un esquema de cola. En pantalla podemos ver nuestra fuente, que prácticamente es la población de nuestra cola. Dicha población va entrando en un momento determinado y se va incorporando a la cola. Existe un mecanismo de servicio, el cual selecciona los elementos de la cola para ser atendidos. Luego que son atendidos, prácticamente sale del proceso y entra otro elemento. La selección depende del comportamiento que se utilice o la política de servicio que se utilice. Puede ser tipo FIFO o puede ser tipo LIFO. Veamos una descripción básica de un proceso de cola. Primer elemento, el cliente que requiere servicio a través del tiempo proviene de una fuente de entrada. Es decir, el cliente puede llegar en una hora y tiempo determinado. Depende de cómo el cliente llegue. Y este puede ser en un tiempo específico, puede ser en un tiempo igual
A esto se le conoce como patrón. Es lo que vamos a ver en adelante. Patrones de servicio, de entrada y de servidores, o patrones de atención al cliente. El segundo elemento son que los clientes arriban al sistema de servicio y se unen a una cola. Es decir, el cliente llega, ve diferentes colas o una cola y se anexa a esa cola, esperando un servicio. Puede ser que el cliente requiera no el servicio dependiendo del tiempo que lleve. Si el cliente ve que no es atendido inmediatamente, puede retirarse. Si el cliente ve que la cola está muy larga, puede retirarse también. El otro elemento es que en un determinado tiempo se selecciona un miembro de la cola mediante alguna regla conocida como disciplina de servicio. ¿Qué es la disciplina de servicio? Son las reglas del negocio. Es decir, nosotros vamos a determinar qué cliente se atiende de acuerdo a las reglas del negocio donde esté presente la cola. Puede ser que la atención sea aleatoria. Puede ser que la atención sea que el primero que entre a la cola va a ser el primero atendido. O puede ser que el primero que entre a la cola es el último atendido. Depende de las reglas del negocio, hay que tomarlo en cuenta. El otro elemento es que se brinda el servicio requerido por el cliente en un mecanismo de servicio. Es decir, nosotros podemos tener diferentes mecanismos de servicio. Puede ser que exista un mecanismo, puede ser que exista varios mecanismos, y estos pueden ser en paralelo o secuenciales. Va a depender de cómo el negocio tenga los mecanismos y de cómo se va a atender a la cola. Y por último, los clientes abandonan el mecanismo de servicio. Es decir, depende del tiempo. Si se ve que se tarda demasiado, el cliente puede retirarse o el elemento puede irse de la cola. Si el cliente llega y no es atendido inmediatamente, puede ser que se retire la cola. Existen diferentes eventos o sucesos que pueden hacer que el cliente se salga de la cola. Veamos ahora los componentes de un proceso de cola. El primer elemento es la fuente. La fuente es la población que va a ingresar a la cola. La fuente es una característica de entrada y depende del tamaño de acuerdo a la estación de servicio, de acuerdo a la capacidad que tenga la estación de servicio en atender cierta población. Y esta población puede ser infinita o finita. Esta población, a partir de la cual surgen las unidades que arriban, se conoce como población o fuente de entrada. Son los elementos, son los procesos, son las personas que ingresan o quieren ingresar a la cola. En este proceso se debe especificar el patrón estadístico mediante el cual se generan los clientes a través del tiempo. Es decir, nosotros no podemos controlar en qué momento llegaría una fuente a la cola. Posiblemente dos fuentes lleguen en un momento exacto y en una hora específica. Es decir, varios elementos quieran ingresar en una hora a la cola. Ahí es donde entra el proceso de Poisson, que nos dice que dentro de una cola pueden suceder sucesos raros, como el ejemplo mencionado, que en el momento instante de ingresar a la cola ingresen varios elementos en el mismo tiempo. Poisson expresa la probabilidad de que un correcto número de eventos ocurra en un periodo de tiempo llamado sucesos raros, que pueden suceder en la fuente hacia la cola. Otro elemento a considerar es el tipo de población.
tenemos la población finita y la población infinita. En la finita es un grupo limitado de clientes que representa la fuente que usará un servicio y que en ocasiones forma una cola. Es decir, el mecanismo de atención ya tiene la cantidad de atención de clientes. Pero siempre se tiene que ir a hacer cola para atender a esa cantidad. Y cada vez que es atendido un cliente, se disminuye la población. La infinita es la que vemos a diario, es la que utilizamos a diario. Cuando vamos a pagar en un supermercado, es una población infinita, ya que depende de la cantidad de gente que se vaya incorporando a la cola. Y esto puede ser también en un periodo de tiempo. Otro ejemplo es cuando vamos a comprar una entrada al estadio para ver un equipo de fútbol. No depende de una población en particular. Ahí puede haber una población que gradualmente se va a ir incorporando a la cola. Otro componente importante en el proceso de cola es el patrón de llegada. Es la forma en que los clientes de la fuente de entrada llegan a solicitar un servicio. La característica más importante del proceso de llegada es el tiempo entre llegada. Aquí nos interesa analizar en qué tiempo llega una fuente a solicitar un servicio. El intervalo que las fuentes llegan a solicitar los servicios. Llega la primera persona, se toma el tiempo. Llega la segunda, se toma el tiempo. Recuerden que es un sistema en el cual se analizan las líneas de espera. Aquí lo que analizamos es el periodo entre una fuente y otra al realizar la cola. Este patrón es algo importante ya que utiliza más los métodos matemáticos y estadísticos. Dentro del patrón de llegada, se supone que el proceso de llegada no es afectado por el número de clientes presentes en el sistema. Es decir, una estación de servicio puede esperar un cliente. Posiblemente ese cliente llegue en una hora determinada y el próximo cliente llegue en un tiempo más largo. Pero esas llegadas no deben de afectar el sistema de servicio. Otro caso es que el proceso de llegada depende del número de clientes presentes en la cola. Se tiene cuando la rapidez con la que llegan los clientes a la instalación disminuye si está demasiado concurrido. Por ejemplo, si un banco tiene mucha gente, cuando llega un cliente se puede ir. Es decir, el patrón de llegada depende de qué tan concurrida esté la cola y de qué tan rápido sea la atención en el componente de servicio, ya que ahí usted puede tomar la decisión de sacar o no el elemento de la cola, o en este caso, irse de la cola. Otro componente importante es la cola. Una cola se caracteriza por el número de clientes que puede admitir, es decir, son todas las fuentes que ya están en la cola. Las colas pueden ser finitas o infinitas. La suposición de una cola infinita es la estándar en la mayoría de los modelos. El modelo infinito es lo que utilizamos a diario. Es lo que vemos a diario cuando nosotros vamos a solicitar un servicio, ya que depende de la cantidad de personas que lleguen a la cola. No tiene una limitante en la cantidad de elementos a realizar en la cola. Estamos viendo los componentes del proceso de una cola. En esta ocasión vamos a ver el patrón disciplina de servicio. ¿En qué consiste la disciplina de servicio? Consiste en elegir de la cola quién pasa a la estación de servicio. Esta elección depende de las políticas del negocio, del proceso del negocio.
Aquí se puede emplear las políticas FIFO, LIFO u otra. Por ejemplo, podemos elegir un elemento de la cola aleatoriamente. Podemos elegir un elemento de la cola que el último que entró es el primero en atención. O podemos elegir que el primero en entrar es el primero en salir de la cola. Otro patrón es el mecanismo de servicio. ¿En qué consiste el mecanismo de servicio? Prácticamente son las instalaciones que nos dan servicio. A esto se le llama servidores. Y un modelo de sistema de cola determinado debe especificar la distribución de probabilidades de los tiempos de servicio para cada servidor. Es decir, el sistema de cola ya debe determinar más o menos el promedio de servicio que le dará a cada elemento de la cola. El tiempo que transcurre un cliente desde el inicio del servicio hasta su terminación en una instalación se llama tiempo de servicio o duración de servicio. Veamos un esquema del proceso de cola, del mecanismo de la cola. Aquí tenemos los mecanismos de servicio: cajero 1, cajero 2, cajero 3. Tenemos los clientes y las diferentes colas a cada mecanismo de servicio. Este modelo es el modelo de un supermercado. Existen diferentes tipos de mecanismos o estaciones. Tenemos un servidor y una cola. Tenemos múltiples servidores paralelos y múltiples colas. Otro mecanismo es múltiples servidores y una cola. Tenemos múltiples servidores paralelos y una cola. Y un último tipo de servicio es múltiples servidores en serie y una cola. Veamos cada una de las estaciones. Aquí tenemos un servicio y una cola. Como podemos ver, tenemos la fuente de llegada que se incorpora a la cola, utilizan el servicio y salen de la cola. A los clientes o las personas o elementos ya se les está dando un servicio. El otro tipo de servicio es multiservidores paralelos, múltiples colas. Tenemos los servidores que están en paralelo y tenemos las diferentes colas que corresponden a cada uno de los servidores. De acuerdo a la fuente de llegada, así se van incorporando a cada cola. Y cada cola es atendida por un servidor. El otro servicio es múltiples servidores, una cola, donde tenemos varios servidores y solo una cola. Es decir, cada elemento de la cola puede ir posicionándose en cada uno de los servidores que están a su disposición y así darle un mejor servicio. Otro sería múltiples servidores en paralelo y una cola. Como podemos ver, tenemos varios servidores en paralelo, una sola cola, y dependiendo de la aglomeración de la cola, así van solicitando el servicio a cada uno de los servidores. Como podemos ver, aquí se puede intercambiar. Si un servidor está lleno, puede ir a otro servidor. Otro mecanismo de servicio son los múltiples servidores conectados en serie y utilizan una sola cola. Como podemos ver, tenemos las fuentes de llegada que se van incorporando a la cola, utilizan el primer servidor y si es necesario utilizan el segundo servidor. En el proceso de cola se utilizan distribuciones de probabilidades. La primera probabilidad es la distribución de Poisson, en la cual nos indica en qué momento una fuente se incorpora a la cola. La distribución de Poisson se refiere a procesos raros, es decir, cuando dos elementos llegan en el mismo instante a incorporarse a la cola. Esos son los elementos que estudia la distribución de Poisson. Algunos ejemplos es la llegada a un autoservicio de lavado. Cuando usted hace cola en el banco,
o posiblemente cuando manda a imprimir en red algún documento. La siguiente distribución es la exponencial, que estudia el periodo que transcurre entre la llegada de un elemento y el otro. Cuando llega un elemento, se toma un determinado tiempo y llegamos al siguiente elemento y tomamos el periodo de tiempo también. Entonces, el evento o suceso que transcurre entre llegada, esa es la distribución exponencial. Pero ¿cuál es el objetivo de un proceso de cola? Identificar el nivel óptimo de capacidad del sistema que minimiza el costo global del mismo. Evaluar el impacto que las posibilidades alternativas de modificación de la capacidad del sistema tendrían en el costo total del mismo. Y establecer un balance equilibrado entre las consideraciones cuantitativas de costos y cualitativas de servicio. Es decir, lo que busca es minimizar los costos. Algunas aplicaciones del proceso de cola lo podemos ver en una estación de servicio, es decir, en una gasolinera, en un aeropuerto, en un ensamblaje de vehículo, cuando usted va al cajero, cuando usted va a un restaurante o cuando va a un banco. Algunas leyes aplicadas al proceso o teoría de colas son las leyes de Harper. La primera ley dice: no importa en qué cola se sitúe, la otra siempre avanzará más rápido. La segunda ley nos dice: si se cambia de cola, aquella en que estaba al principio empezará a ir más deprisa.